Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión de modelos de análisis y regresión con econometría. Vamos a hablar el día de hoy de las variables instrumentales. ¿Qué son las variables instrumentales? ¿Cuándo las tenemos que aplicar? ¿Cómo las podemos aplicar a partir del software Stata? Bueno, vamos a ver. Les presento cuatro casos, ¿no? En el primero, se trata de una investigación que correlacionó a pacientes en un hospital y se encontró que aquellos con mayores parejas sexuales tenían más probabilidad de contraer cáncer, ¿verdad? Es decir, a mayor actividad sexual, mayor posibilidad de contraer cáncer. El caso número dos es que se encontró una alta correlación entre años de escolaridad y el nivel de ingreso como retorno de inversión. Es decir, estudiar más significa ganar más. El caso número tres es que se encuentra que los países violentos son mayormente pobres porque la violencia ahuyenta las inversiones productivas. Y el caso número cuatro es que los sistemas de salud con mejores recursos son los más eficientes. Es decir, hay que asignar mayor presupuesto a aquellos sistemas de salud que sean más eficientes. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que tienen en común estos cuatro casos? Bueno, en todos los casos se presenta alguna de estas tres circunstancias. Número uno, que haya un sesgo por una variable omitida. Es decir, que nosotros estemos omitiendo una variable que sea explicativa y estamos dándole el peso de esa correlación a otra variable, ¿verdad? Que puede ser una variable incidental, que no necesariamente es la que está teniendo la correlación. Es decir, lo que hablamos ya en otras sesiones, en otros videos, sobre la regresión espuria. Otra explicación es que puede haber un problema de endogeneidad, es decir, cuál es la variable realmente independiente y cuál es la dependiente. Cuando no tenemos certeza sobre cuál puede ser la X o cuál puede ser la Y, porque una puede ser la causa para explicar la otra, podemos estar hablando de un problema de endogeneidad. Y en tercer lugar, hay un error en una medición por una variable proxy, ¿verdad? Es decir, que la variable proxy que se esté utilizando, recordemos que una variable proxy se utiliza cuando yo no me puedo acercar directamente al fenómeno y lo hago a partir de otros indicadores. Por ejemplo, en el caso de la pobreza, ¿verdad? Medir pobreza es una cuestión o es una categoría abstracta y ambigua. ¿Cómo puedo medir pobreza? Pues a partir de variables proxy, como cuál, como el nivel de ingreso, el nivel de alimentación, el acceso a la salud, ¿no? En fin, tengo N cantidad de variables que me pueden acercar a esta categoría pobreza. ¿Cómo expresamos matemáticamente estos problemas, ¿no? Estos sesgo por variable omitida, la simultaneidad, ¿verdad? Que también la hemos mencionado como endogeneidad, y el error de medición por una variable proxy. Por ejemplo, en el sesgo por una variable omitida, lo que estamos representando aquí, ¿verdad? Para que nos quede un poco más claro, porque de repente con la ecuación puede quedarnos más claro. Recordemos que esta es nuestra ecuación. Toda esta es nuestra ecuación del modelo econométrico. Tenemos nuestra variable eh, dependiente y, nuestro intercepto beta 0, la pendiente beta 1, la primera variable x1, más el error. Bueno, pues dentro de este error hay otra variable, ¿verdad? Es decir, nuestro error está correlacionado con otra variable que hemos omitido y por eso el tamaño de ese error aumenta. Y entonces, ¿qué es lo que está explicando realmente el modelo? Pues no lo podemos ver porque está dentro de ese término de error. Y recordemos que el término de error, pues no lo calculamos para nuestro modelo econométrico. Cuando hablamos de la simultaneidad o la endogeneidad, decíamos, es que no entendemos si esta variable y es explicada por esta variable x o al revés. Esta variable x es explicada por esta variable y. Por ejemplo, el caso de los ingresos y la educación. ¿Qué es lo que afecta el nivel de ingresos? Que hayas tenido una buena educación o
una buena educación es resultado de tener un buen nivel de ingresos, ¿no? El caso de la violencia y la pobreza, ¿qué es lo que realmente causa la violencia? ¿Un país pobre o al revés? ¿Verdad? Que la pobreza es causada por un país violento. Y por último, el error de medición por una variable proxy, ¿verdad? Esta variable que yo le di xy está contenida en un error desde la medición, es decir, estoy utilizando de manera incorrecta la variable. Por ejemplo, si yo quiero hablar de pobreza, pero solo me limito a el nivel de ingresos, pues estaré yo sesgando esto, estaré yo teniendo un error para medir pobreza, porque seguramente hay otros indicadores que me permitirán un mejor acercamiento para el nivel de pobreza, ¿no? No solamente que un país tenga o no tenga cierto nivel de ingresos, eh, tendría yo que compararlo también con el nivel de vida de cada país, con el nivel de precios de cada país, porque no forzosamente ese nivel de ingresos está representando el acceso a ciertas canastas de consumo. Todos estos casos, todos estos errores se pueden corregir usando variables instrumentales. Vamos a ver cómo se pueden utilizar las variables instrumentales entonces. Pues entonces vamos a definir primero las variables instrumentales, que son, bueno, pues van a ser los instrumentos. Aquí estamos llamándole, bueno, pues es una variable z que me permite aislar el efecto de la correlación de la xj, es decir, de las variables independientes, con respecto a la UI, al error. ¿Para qué? Pues para que logremos una estimación consistente, ¿verdad? Esto es lo que queremos estar logrando. Estimaciones consistentes. ¿Cuándo tenemos estimaciones consistentes? Cuando hemos logrado que la variable independiente, ¿verdad? No tenga efecto o no esté correlacionada con el error. O en otras palabras, que mi variable dependiente sea explicada por mis variables independientes y no por el término del error, ¿verdad? Entonces, para eso usamos las variables instrumentales. Dos características muy esenciales, y ahorita lo vamos a ver en la práctica. El instrumento debe ser relevante y exógeno. Entonces, esto lo vamos a poner a prueba enseguida y vamos a decir cómo se utilizaría una variable instrumental. Eh, para algunos, usar una instrumentación de variables, podemos conocerlo también como el método de mínimos cuadrados ordinarios en dos etapas, ¿verdad? Por eso le llamamos MCO2E, mínimos cuadrados ordinarios en dos etapas. El objetivo es que primero hagamos una regresión con las variables que vamos a instrumentar y después hagamos la regresión una vez que ya tenemos instrumentada la variable con este nuevo resultado que será la variable estimada. Le vamos a decir la variable estimada. Es decir, si esto lo vemos a manera de ecuación, vamos a ver que yo tengo este modelo, estoy proponiendo este modelo, pero esta variable, ¿verdad? Estoy suponiendo que esta variable x1, pues tiene o está explicada, ¿verdad? Está dividida en una parte que explica a la y, pero otra parte está contenida en el error. Entonces lo que yo quiero es aislar ese error. ¿Por qué? Porque hay un problema de simultaneidad, hay un problema de variable omitida o hay un error en el uso de una variable proxy, ¿verdad? Cualquiera de esas tres eh, casos es el que estoy queriendo corregir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a utilizar la variable que le voy a llamar instrumento. Esta variable que he dicho es una variable z, una variable instrumento, ¿verdad? En este caso, x2. Estoy suponiendo que x2 está correlacionada con x1, pero no está correlacionada directamente con y, ¿verdad? Entonces, x2 ejerce un efecto sobre x1 que me puede hacer o ayudar a explicar y. Entonces, voy a instrumentar x1 y el instrumento va a ser x2. Hago, hago en primera instancia esta regresión, ¿verdad? Estoy correlacionando
X1 en función de X2. Esta es la primera etapa. En una segunda etapa, yo tendré los valores estimados de X1 gracias a esta regresión, ¿verdad? Aquí este gorrito va aquí. Y entonces lo que yo voy a hacer es correr el modelo ya con esta X1 gorro o con esta X1 estimada, que me va a permitir explicar yo. ¿Qué voy a obtener? Pues obviamente voy a obtener que he aislado la parte que explicaba a Y del error y ahora está contenido en mayor medida en X1, es decir, ha aumentado la proporción que X1 gorro explica a Y, ¿verdad? Y esta es la segunda etapa. Porque si lo vemos de esta manera, en realidad he corrido el modelo de mínimos cuadrados ordinarios dos veces. Primero, con mi variable independiente instrumentada con otra variable, y después la variable dependiente con el resultado de la variable estimada, ¿verdad? De X gorro. Vamos a ponerlo en un ejercicio, ¿verdad? Bueno, ahí están las explicaciones. Vamos a ponerlo en un ejercicio para que podamos entenderlo un poquito mejor. Estamos en Stata y aquí está mi base de datos con la que vamos a estar trabajando. Estamos hablando de 50 observaciones y vamos a hablar sobre el primer caso que habíamos comentado, ¿verdad? Esta correlación que se encontró entre las personas que tenían cáncer, que presentaron algún tipo de cáncer, y el número de parejas sexuales, que llegó a la conclusión de que aquellas personas que tenían mayor número de parejas sexuales, pues tenían mayor probabilidad de contraer cáncer. Entonces tengo yo estas variables, número de parejas sexuales, y la probabilidad de contraer cáncer en 50 observaciones. Vamos entonces a la ventana de comandos. Entonces voy a hacer mi regresión normal. Primero voy a proponer una regresión ordinaria con mínimos cuadrados ordinarios, ¿verdad? Suponiendo que la probabilidad de tener cáncer está explicada o está en función del número de parejas sexuales, ¿verdad? Entonces, aquí están los resultados, son las 50 observaciones, un valor F alto, ¿verdad? Que me da una significancia del modelo adecuada, una R cuadrada mayor a 0.5, ¿verdad? Que también podemos estar evaluando como una medida de bondad de ajuste adecuado. Y además, la significancia de la variable independiente, número de parejas sexuales, pues también es apropiado, ¿no? Es la probabilidad de error de 0, estamos hablando del 99% de nivel de confianza, ¿verdad? Por lo tanto, yo podría estar interpretando que, pues efectivamente, agregar una pareja sexual aumentaría en 3.77 la probabilidad de tener cáncer, ¿verdad? De presentar algún tipo de cáncer. Sin embargo, pues esto, si lo contrastamos con los marcos teóricos, podríamos estar llegando a la conclusión de que pues hay una variable omitida, ¿verdad? Y de que esta regresión podría ser una regresión espuria, pues porque no necesariamente la actividad sexual puede desencadenar en cáncer, ¿verdad? ¿Cuál sería lo que nos está explicando que la actividad sexual desencadena en algún cáncer? Bueno, pues los médicos se dieron a la tarea de hacer esta investigación que les parecía pues que provenía de una regresión espuria. Y lo que están encontrando es que las personas, ¿verdad? Estas personas que fueron estudiadas, también nos habían dado datos sobre la presencia de infecciones de transmisión sexual. Y entonces, fíjense, si regresamos a nuestra base de datos, que tenemos aquí también esa variable, en esta columna, la presencia de infecciones de transmisión sexual, dada por unos y por ceros, es decir, aquellas observaciones, aquellas personas que dijeron que sí alguna vez tuvieron alguna infección sexual y aquellas que dijeron que no, ¿verdad? Unos y ceros, una variable dicotómica. Lo que estamos encontrando es que, pues, las personas que presentaron en algún momento alguna infección de transmisión sexual, pues tenían una correlación con aquellas personas
que tenían más parejas sexuales, ¿verdad? Entonces, ahí está una explicación lógica, teórica, fundamentada en decir que entre más parejas sexuales tengas, mayor es la probabilidad de haber contraído una infección. Y por obvias razones, una infección de transmisión sexual sí es una causal directa para desarrollar cáncer. Vamos entonces a correr el modelo instrumentado, ¿verdad? ¿Cómo voy a correr este modelo instrumentado? Con este va a ser el comando if red, ¿verdad? Y una V o V chica de instrumental variables, ¿verdad? Regression, y voy a poner mi variable dependiente, voy a poner la variable exógena, que yo estoy suponiendo que es exógena, en este caso es eh, el número de parejas sexuales, y después mi instrumento, cómo la quiero yo instrumentar, y la voy a instrumentar a partir de esta presencia de infecciones de transmisión sexual. Y voy a poner una coma y la palabra search primero. ¿Qué pasaría si no lo pongo? No pasaría nada, me daría el resultado directo, pero si yo le pongo search, me va a dar las dos regresiones, ¿verdad? La primera regresión con mi variable independiente y mi variable instrumentada, y la segunda, una vez estimada esta variable independiente, con la variable dependiente. Vamos a correrlo, entonces, y estos son los resultados. Mira, aquí me aparece, ¿verdad? La primera etapa de la regresión. En la primera etapa de la regresión me está instrumentando, como se lo pedí, número de parejas sexuales con la presencia de infecciones de transmisión sexual. La probabilidad de F es aceptable, el modelo es significativo, ¿verdad? Lo mismo que tenemos acá, porque es solo una variable, y una bondad de ajuste con un R cuadrado de 0.57, ¿verdad? Estamos hablando de un modelo aceptable. En la segunda etapa, lo que me va a hacer es ya estimar con estos resultados una nueva variable, número de parejas sexuales, y ahora sí me va a estar correlacionando con la probabilidad de contraer cáncer. Aquí me está indicando que la variable instrumentada es número de parejas sexuales y el instrumento es la presencia de ITS, de infecciones de transmisión sexual. ¿Qué es lo que me da en este segundo modelo? Pues el resultado definitivo, mira, tenemos una probabilidad de F alta de puntos de 73, ¿verdad? Aquí una condicionante es, habíamos dicho que la variable debe ser relevante. ¿Cómo puedo probar la relevancia de esa variable? Pues porque la significancia del modelo aumenta. ¿De cuánto? Acordémonos que este valor F, que es el de la distribución F, me está indicando la probabilidad de que mi modelo se equivoque, ¿verdad? Tiene o está obtenido a partir de este valor de la probabilidad de F. Ya no tengo que buscar en mis tablitas F, ya automáticamente la mayoría de los software me lo da. Con un valor de 73.88, la probabilidad de equivocarme es cercana a cero, ¿verdad? ¿Desde cuándo podríamos decir que este valor sería aceptable? Bueno, si F fuera 10 o mayor de 10, ¿verdad? Porque cuando F es 10 o mayor de 10, ya nos estamos acercando al punto 0,5, ¿verdad? A la significancia del 5%. Pero mira, mi R cuadrada es de 0.49, bajó un poquito. Eh, la probabilidad también de equivocarme es cercana a cero, ¿verdad? Por lo tanto, esta variable pues es relevante. Puedo decir que esta instrumentación fue relevante para poder explicar la probabilidad de contraer cáncer. Este es el modelo resultante, ¿verdad? Este último es el modelo resultante. Si yo lo comparo con el primer modelo, ¿verdad? Cuando yo corrí el modelo solamente entre entre probabilidad de contraer cáncer y número de parejas sexuales, ¿verdad? Que tengo por aquí, que ya lo perdí, lo voy a correr otra vez para tenerlo.
Aquí está la regresión de probabilidad de tener cáncer explicado por el número de parejas sexuales. Vemos que mi valor F bajó. Entonces, esta instrumentación es relevante, sí, pero es menos relevante que la primera regresión. Mira, mi R cuadrada era de 0.63 y le hemos bajado a 0.49. Cuando empezamos a observar que los estadísticos, en lugar de mejorar, empeoran, o sea, sigue siendo aceptable, pero comparados estos estadísticos con los de la primera regresión, disminuyeron los valores, ¿verdad? Esto querría decir por ahí que quizá mi instrumentación no fue la más adecuada que digamos, ¿verdad? No hay ahí mayor relevancia, no ganó relevancia eh, el modelo. Mira, el coeficiente se enriquece 5.54 con el que originalmente hablaba de 3.77. Esto es lo que explicábamos, ¿no? Cómo hay un mayor peso del coeficiente que se lo hemos quitado al término del error, ¿verdad? Entonces, con este resultado podríamos estar aceptando que sí es relevante. Entonces, ojo aquí cuando estamos hablando de la relevancia de una variable instrumental. Primero vamos a fijarnos por los valores F, ¿verdad? Dijimos que tiene que ser mayor a 10 para que mi probabilidad de error sea cercana a 0.05, cercana a 0.01, cercana a 0, como en nuestro caso. Hay que compararlo con el modelo original antes de que instrumentáramos. En teoría debería de mejorar, ¿verdad? Pero eso es un criterio nada más. ¿En dónde más nos podemos dar cuenta de que la variable instrumentada ha sido relevante? Cuando el coeficiente de la variable gane más peso, ¿no? En este caso, pasó de 5.54 a 3.70, perdón, pasó de 3.77 a 5.54. El coeficiente está ganando más peso. ¿De dónde está ganando más peso? Pues del término del error. Le hemos quitado al término del error una mayor proporción del impacto de la variable. Entonces, esta variable, el número de parejas, ahora tiene un mayor impacto sobre la probabilidad de contraer cáncer. Ah, pero mira este otro criterio, el error estándar de 0.41 pasó a 0.64 y esto también se ve en la distribución T. Aunque ambos en la probabilidad de error es cercano a 0, es decir, una significancia al 1% o un nivel de confianza cercano al 99%, el valor T, 8.60, se hizo más pequeño de lo que yo tenía, 9.06. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo una mayor probabilidad de equivocarme y esto haría que mi regresión no haya ganado consistencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aunque aumente el número del tamaño de la muestra, no me voy a estar acercando más al resultado real del fenómeno. Mira, entonces, eh, como dijimos, es un conjunto de datos, lo que yo tengo que estar analizando, ¿verdad? No solamente es un numerito el que me va a decir si sí o si no, es un conjunto de datos el que yo tengo que estar analizando. Y hasta el momento, pues, yo me inclinaría con que la variable no fue tan relevante, ¿verdad? No fue tan relevante. Y la segunda condición, hablábamos de que tenía que ser exógeno, ¿verdad? Efectivamente, las infecciones de transmisión sexual debería ser exógena. Eh, no hay una prueba como tal que mida este nivel de que la variable es exógena, pero sí me puedo acercar con ciertos instrumentos estadísticos. ¿Cómo qué instrumento les propongo? Este comando, ifreg2, ¿verdad? Que sería variables instrumentales regression 2. Volvemos a meter lo mismo, ¿verdad? La variable dependiente, la variable independiente y el instrumento, la variable instrumental. Voy a poner una coma y le voy a poner que me haga la regresión ya no como mínimos cuadrados ordinarios, sino que me las haga mediante GME.
Vamos a hacer la regresión. Obviamente aquí me lo va a dar, ¿verdad? La estimación por GMM. El valor F de 74, que es muy parecido a lo que yo tengo aquí, ¿verdad? 73.88. Eh, una R cuadrada centrada de 0.49, ¿verdad? Que es muy parecida a la que yo tengo aquí, la R cuadrada tradicional. Pero mira que con esta regresión me va a dar unos valores, unas pruebas de hipótesis, ¿verdad? Sobre todo esta, la Hansen J, que me van a dar, que me van a dar la prueba de sobreidentificación de los instrumentos. Es decir, si los instrumentos realmente pueden llegar a ser considerados como exógenos. El instrumento puede llegar a ser considerado como exógeno. Y aquí, pues, lo hace mediante una prueba chi cuadrada, es 0, y en la otra prueba es muy semejante, ¿verdad? Es coherente la prueba Anderson con la prueba Hansen. ¿Y qué quiere decir esto? Que no podemos aprobar la hipótesis, ¿verdad? O alguien diría rechazar la hipótesis, yo prefiero decir no podemos aprobar la hipótesis nula de que el instrumento es una variable exógena, ¿verdad? Entonces, pues aparentemente no podemos aceptar esta instrumentación. Y tendríamos que ir a las explicaciones teóricas. La mejor manera de descartar que una variable instrumentada o instrumento es exógena de la instrumentada es la teoría. Esos son los marcos teóricos. Por eso son tan importantes los marcos teóricos en las investigaciones, ¿verdad? Esta regresión la hemos hecho a propósito, ¿verdad? Porque no es precisamente la presencia de ITS lo que va a explicar el número de parejas sexuales, sino al revés, ¿verdad? Es un problema de simultaneidad. Tendríamos que estar instrumentando al revés. La presencia de ITS, de infecciones, es explicada por el número de parejas sexuales. Ven ustedes, aquí lo hemos hecho así, lo hemos hecho a propósito para que pudiéramos observar estos resultados que nos llevan a no aprobar la hipótesis de exogenidad. Pero además nos faltarían otros elementos. Por ejemplo, no todas las ITS son factores para determinar cáncer. Hay una variable por ahí también que sigue estando omitida, que es la variable género. ¿Verdad? En términos teóricos, una ITS en una mujer es un factor más alto para desencadenar un cáncer que en el hombre, ¿verdad? Entonces, tendríamos que estar ahí agregando también como instrumento la variable género y nuevamente volver a correr, volver a instrumentar. Entonces, ¿cuándo vamos a saber que estamos instrumentando de manera correcta? ¿Verdad? Esto no es de que agarro una variable, la voy a meter como instrumento y ya quedó listo. No, no tengo que revisar mis marcos teóricos y tengo que estar revisando estos estadísticos. Y si el resultado no es el adecuado, bueno, tendré que nuevamente regresar y volver otra vez a la teoría que me diga, oye, ¿por qué estoy tratando de identificar esta variable omitida en esta regresión espuria y sigue sin obtener un resultado correcto, ¿verdad? Tendremos que estar regresando nuevamente con otra variable o con otras variables, ¿verdad? Porque es posible que nuestros instrumentos sean más de una variable. En este caso, yo les propondría que evaluáramos no solo número de parejas sexuales con la presencia de infecciones de transmisión sexual, sino también la variable género. Y habrá quien diga, oye, y también la variable edad, porque después de cierta edad es menos probable que se desarrolle un cáncer y en determinado rango de edad es más probable que se desarrolle el cáncer. Pero entonces, estamos hablando de otras variables que también podríamos estar instrumentando. Bueno, y al final, la forma de estar interpretando mis resultados se haría de una forma convencional, como estaríamos interpretando los resultados de un modelo de regresión de un solo paso, ¿verdad? Siempre recordando que este modelo de regresión de dos pasos ha sido explicado en primer término por mi variable independiente instrumentada
con variables exógenas y en el segundo paso la estimación de esta regresión con la variable dependiente. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.